Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Lección 05. ¿Veneno? ¿Medicina? ¿O una trampa suya? Vaya, qué coincidencia. Buenos días a los dos. Kufe, quien estaba tomando su desayuno frente a frente con su ama, dirigió su rostro hacia la chica de cabello rojo, quien los llamó con una pobre actuación, fingiendo que no estaba planeado en absoluto. Vaya, pero si eres tú, Rossetti-san. Y también Elise-sama. ¿Van a tomar su desayuno? Así es. Veo que las sillas a su lado están vacías, ¿eh? Realmente es una suerte, ¿no es así? Retiraré la silla. Ambas por favor vengan por aquí. Qué caballeroso. Ya que se tomó el esfuerzo, vamos a compartir esta mesa, Elise-sama. Cuando hay más personas, la comida se hace más deliciosa. Cierto, Ohou-sama. Sensa. Melida, quien respondió con una expresión agria, se levantó de la silla tomando su propia bandeja. Comeré en la mesa de allá. Yo también, comeré del otro lado. Y Liz, parada a un lado de Rossetti, también giró sus talones, las primas paradas frente a frente como si fueran él. Reflejo de la otra, se dieron la espalda para irse y se alejaron. Dentro del congestionado comedor por la mañana. Cada una bajo sus caderas en una silla no demasiado distante ni muy cercana. Mientras los alrededores eran envueltos por la cacofonía de las estudiantes, Kufe y Rossetti se miraron con una expresión indescriptible. Mientras dejaban caer sus hombros en conjunto, se sentaron en la misma mesa uno frente al otro. Rossetti, no pudiendo aguantar más, se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasa con esta atmósfera? Es lo que me gustaría preguntar. Ambos suspiraron al mismo tiempo, un ja se mezcló sobre la mesa. Durante una semana hasta ahora, Melida y Liz siempre actuaron de esa manera. ¿A dónde se había ido la buena relación de ambas, que casi podría decirse que eran piezas de un conjunto? Recientemente, aunque Kufe y Rossetti lo tomaron en sus manos, ambas ni siquiera cruzaron su mirada. No había necesidad de decirlo, el detonante fue la discusión en el vestuario que estalló justo después de la primera prueba de la batalla de selección. Kufe más o menos había escuchado las circunstancias desde su ama. Pero, aún así, dirigiéndose su rival del otro lado de la mesa, tuvo que preguntar. Rossetti-san, no entiendo la causa. La razón por la que Melida Ohou-sama está enojada, bueno, puedo comprenderla, pero, ¿por qué demonios estás enojada, Elise-sama? Rossetti sacudió su cabeza a modo de renuncia. Eso, ni siquiera a mí me lo ha dicho claramente. De alguna manera, no quiero preguntar demasiado ya que, parece algo delicado. Eso es desalentador, ¿sabes? Si no sabían la causa no podrían solucionarlo. Era el instante en que la falta de comunicación de Elise se volvió evidente. En ese momento, un par de estudiantes de segundo año se unió a Elise, quien estaba comiendo su desayuno sola y en silencio. Eran las chicas que se volvieron miembros de su unidad para la batalla de selección por petición de Osello, Daisy June y Pris August. ¿Qué ocurre, Elise-sama? ¿Por qué estás aquí sola con un rostro aburrido como ese? Ellas amistosamente, o desvergonzadamente dependiendo de cómo se viera, tocaron el hombro de Elise. A pesar de que viera como se viera, emitía un aura de «no quiero que me hablen», a ellas no les importó. Debido a sus sonrisas no podía diferenciarse si realmente estaban preocupadas o si solo lo encontraban interesante. Lo hemos pensado, pero si siempre estás malhumorada de esa manera, tu belleza se desperdiciará. Vamos, sonríe más. Saca tu voz desde tu estómago y anímate. Es justo como dice Pris. El estar siempre desinteresada es tu marca personal, Elise-sama. Si hay algo que quieras decir, por favor dínoslo a nosotras. No digan cosas irresponsables. Elise dijo con una voz baja y rígida como el hielo. En lo profundo de sus frías palabras, Kufe sintió que sin duda había un calor encerrado. Eso era peligroso, estaba olvidando completamente que su oponente era una senpai. Para decirlo francamente, había perdido los estribos. No puedo reír si no es gracioso,
No puedo animarme si estoy deprimida. Dejen de empujarme su imagen arbitrariamente. No soy una muñeca, estoy viva. Eso lo sabemos. ¿A qué viene eso? Nos hace parecer como si nosotras fuéramos las malas. Viendo que las cosas comenzaban a volverse complicadas, Rossetti se levantó de su asiento, exasperada. Intentando mover su asiento con su bandeja en la mano, se giró hacia Cufe como disculpándose. Lo noté recientemente, pero parece que esa chica necesita un intérprete. Yo, ya me voy. Sí. Nos vemos en un rato. Mirándola marcharse, Cufe suspiró resignado y también se levantó, dirigiéndose hacia Melida. Cuando se movió de mesa y se sentó justo enfrente de ella nuevamente, su ama de cabello dorado, quien fingía que no miraba enojada hacia esa dirección, le preguntó. «Eli, ¿está bien?» No es nada». Sacudiendo la cabeza nerviosamente, cubrió su boca con su cuchara. «Si te sientes ansiosa porque están separadas, deberían detener esta pelea, sin embargo, es difícil decirle eso. Parece que la disputa de esta vez no podrá solucionarse tan fácilmente, ¿eh?» Cufe dejó escapar un suspiro sin que nadie se diera cuenta. «Melida-sama, Kufa-sama, ¿está bien que nos unamos?» En ese momento, un grupo de compañeras de clase se acercaron pidiendo sentarse con ellos. Cuando Cufe se levantó y retiró sus sillas, las chicas soltaron un «kia» y se ruborizaron al ser tratadas como princesas. «Ohou-samas, ¿ya se aburrieron de jugar a excluir a Melida Ohou-sama?» «Mo, Kufa-sama, por favor no digas esas cosas». Una de las chicas que se sentó al lado de Melida infló sus mejillas. Las otras chicas también acordaron con un «así es, así es». Ninguna de nosotras pensó que Melida-sama era el criminal. Además, ambas eran las que estaban más desconcertadas, ¿no? Si lo miras bien, lo sabrías inmediatamente. Además, la presidenta Kriste lo dijo. Cufe dirigió su mirada hacia la chica que dijo eso. ¿Qué fue lo que dijo la presidenta Kriste? Ya que el Consejo Estudiantil está investigando la verdad sobre el vitral, no estén haciendo alboroto inútilmente. Ahora estamos en medio de un intercambio con Sainte Autriche, mantengan eso en su corazón. Es justo como dijo la presidenta, ¿no es así? La batalla de selección en parte también es para profundizar la relación de amistad con de Autriche, ¿cierto? Sin querer perdimos de vista ese objetivo. ¿Cómo se esperaba de la presidenta? Ante las chicas que iluminaban su expresión, Cufe también aflojó sus labios naturalmente. La presidenta Kriste hizo algo como eso, pero, como era de esperar, hay algo más preocupante. Una de las chicas dijo y todas las otras inclinaron su cuerpo sobre la mesa. Mientras le lanzaban una mirada a los cientos de estudiantes que se agolpaban en el comedor, bajaron su voz como si se tratara de una charla secreta. ¿Quién diablos fue? ¿Y con qué objetivo cambió el vitral? ¿Qué gana ese criminal al promover a Melida-sama y Elise-sama como candidatas? Por más que lo pienso, no puedo encontrar una respuesta, es un enigma en ese ambiente aparentemente pacífico. Ellas continuaron torciendo su cabeza. ¿Quién? Rumiando sin que nadie se diera cuenta, Cufe también miró alrededor del interior del comedor. Allí, aquella delicada silueta vestida completamente de negro no debería poder encontrarla. En su reemplazo, pudo ver las figuras del par de estudiantes de segundo año marchándose del comedor con rápidos pasos. ¿Rossetti completó su arbitraje? ¿O no pudo evitar su separación? Desde esa distancia, no podía saberlo. Garlic Amer. Cuando Nerva gritó fuertemente, llamas de Imana se reunieron en la cabeza del mazo que levantó por sobre su cabeza. Arremolinándose como una enredadera que se enroscaba, el poder de ataque del arma aumentó de un salto. Melida, quien estaba esperando recibir eso, sujetó fuertemente la ketane envainada en la funda en su cadera. Siden Batou. 12 al mismo tiempo, esa misma funda liberó una luz violenta. Como si demostrara una terrible resistencia, el cuerpo de la ketane se estaba saliendo ligeramente. Desde la hoja de la ketane que se había vuelto nebulosa, brotaron llamas que podrían quemar los ojos. Ese era un movimiento preparatorio de la habilidad de asalto original de Cufe, arte del desenfunde, 13, su orgullosa técnica especial, la cual liberaba cortes consecutivos imposibles de predecir, libremente cambiantes y a súper alta velocidad desde una espada envainada. Este era el primer paso de ese primer paso. Entre esa técnica y la de Nerva, Garlic Amer, de la clase Gladiador,
No existía tanta diferencia en cuanto a poder de ataque general. Y ambas intentaban estrellar esos ataques desde el frente a una corta distancia. El mazo de Nerva se movió primero. El extremo del mazo que había sido levantado hasta el límite inició su ataque mientras hacía estallar el aire. Un poder increíble se dirigía a ella para golpearla directamente hacia abajo. Melida, sin escapar, abrió ampliamente sus ojos. Su habilidad que se activó con una diferencia de tiempo, rugido un instante después. Abakiri 14 la Ketane de Melida destelló furiosamente. Ahora, desde aquí en adelante, era un mundo de milésimas de segundo. La masa de hierro que soplaba llamas y el rayo de luz que rasgaba el espacio recorrieron la corta distancia, y en un instante se fundieron, creando un impacto que pareció perforar los oídos. Kiao. 12 desenvaine inicial 13 Batou Yatsu. 14 corte de pluma. Melida fue empujada hacia atrás, dejando caer su arma y cayendo sobre su trasero. La hoja de la Ketane que había caído al suelo, temblaba por las secuelas del choque. Melida extendió su mano derecha y frunció el ceño como para soportar el dolor que parecía resonar en sus entrañas. Aún no puedes emparejar tu tiempo, ¿eh? Kufe murmuró con una expresión difícil desde un lado de ambas en su rol de entrenador. Estaban dentro del frondoso bosque que estaba entre la torre escolar y la pared exterior. Estaban en medio de su entrenamiento secreto para la confrontación de unidades durante la tercera prueba de la batalla de selección de la Luna Lumiere, el cual ya se estaba convirtiendo en su rutina para después del final de las clases. Esta batalla de habilidades desde una distancia cero también era parte de las indicaciones de Kufe. Dicho eso, basado en la naturaleza de la habilidad y su clase, si dejaban que impactaran, Nerva tendría una abrumadora ventaja. Ese era un entrenamiento establecido pensando en la batalla contra Elise. ¡Auch! Melida, quien estaba empujando su mano dominante, repentinamente dejó escapar una voz de dolor. Esto era razonable. En el momento en que estaba activando su habilidad de asalto, más de la mitad de su mana se concentró en su arma y en su reemplazo, el estado de su cuerpo menguó ampliamente. Si en ese estado recibiera la habilidad de asalto de su oponente, incluso si tenía el nivel de fuerza de alguien de primer año, existía la posibilidad de terminar con huesos rotos. Nerva, quien había estado repitiendo esa escena muchas veces, se giró hacia Kufe pareciendo incapaz de soportarlo más. «Sensa, ¿no podríamos aligerar más mi arma? Si seguimos así, tarde o temprano Melida saldrá lastimada. No se puede. Si hacemos eso, la sensación de tensión desaparecería. Esta estrategia solo la podremos usar una vez. Por eso, si no subimos hasta el 100% la tasa de éxito en una situación cercana a una batalla real sin límite, no tendría significado. Si es así, tú deberías enfrentarla directamente, ¿no? Sin importar cuánto me contenga, cuando active la habilidad de asalto mi estado se volverá demasiado alto. Esto solo puedo pedírtelo a ti que aún estás aprendiendo tu habilidad de asalto y posees un estado equivalente al de Melida o Housama, Nerva-sama. Sin embargo, estoy bien. Esto no es nada. Diciendo eso, Melida recogió su ketane, y desempolvando su trasero se puso de pie. Sujetando fuertemente la empuñadura, suprimió el temblor de su mano y bajando nuevamente sus caderas tomó la postura de desenvaine. Una vez más te lo pido, Nerva. Hasta que pueda hacerlo. ¿En serio, de tal tutor, tal discípula, eh? Mientras suspiraba, Nerva también tomó una postura y elevó su mazo. La tensión justo antes de que liberaran sus habilidades de asalto hizo crujir el espacio entre ambas. En ese momento desde detrás de Kufe, el último miembro llegó al interior del bosque. Me pregunto, ¿qué clase de entrenamiento es ese, Sensa? Con sus clases finalmente terminadas, era Senfatsu Betok. Secretamente aliviado, Kufe se giró hacia ella quien frunció el celo al mirar en dirección de Melida y Nerva. Te estaba esperando, Senfa-sama. Hay algo en lo que quiero consultar tu opinión. ¿Sobre ese raro entrenamiento? No, sobre un asunto diferente. Por favor, vamos hacia la mesa de allá. Mientras dejaba a Melida y Nerva continuar con su autoentrenamiento, Kufe guió a Senfa hacia la mesa que había instalado a cierta distancia. En la mesa había un tablero de juego que se asemejaba a un jardín miniatura y 30 pequeñas mascotas de cristal del tamaño de su palma. Es sobre las contramedidas para la segunda prueba, danza de hilos. ¿Has escuchado sobre los detalles de la prueba? Melida-san cordialmente me dio una copia del pergamino. ¿Es este, no?
Senfa sacó un pergamino doblado desde su bolsillo y lo extendió sobre la mesa. Kufe también comprobó nuevamente su contenido. Segunda prueba, danza de hilos. Resumen, asterisco. En esta prueba, las candidatas usaran mascotas de cristal llamadas doppel y realizaran un juego de estrategia. Por estrategia, se interpreta como una guerra simulada donde el jugador es el director. Asterisco. Los doppel poseen cuerpos simples sin ningún mecanismo, pero cuando el usuario enciende su mana, se vuelven marionetas que se mueven según su voluntad. Asterisco. Hay 3 tipos de doppel. Y cada uno posee uno de 3 patrones de ataque. Con respecto a los estados de cada tipo, consulte el anexo. Asterisco. Estos 3 tipos poseen buenas y malas compatibilidades entre cada uno, estando en una relación de bloqueo triple. Asterisco. Las candidatas combinarán libremente estos 3 tipos, eligiendo hasta 10 unidades y formando su propio ejército. Asterisco. Quien ejecutará la función de rey en su propio ejército será la pareja de la candidata. Ya que naturalmente, el rey también se volverá un objetivo de ataque, nuevamente se hará una comprobación de su participación en la prueba. Asterisco. Ya que en la arena se establecerán artículos que harán ventajoso el progreso de la batalla, úsenlos eficazmente. Asterisco. La condición de victoria será sacar una rendición de la candidata que será su oponente. Asterisco. Además, a la hora del comienzo de la prueba, condiciones adicionales se añadirán al juego. Ya que no tengo mucha experiencia liderando escuadrones, tengo una escasez de conocimiento táctico. También Melida Sama y Nerva Sama. Senfa Sama, ¿podría pedir prestada tu sabiduría? Mientras movía su mirada hacia ella, Kufe mintió fluidamente. El tablero de juego y las miniaturas que estaban alineadas en la mesa eran algo prestado por parte de la academia como referencia para la danza de hilos. Con solo mirar este juguete, miniatura, la mente estratégica de Kufe fue muy estimulada, las estructuras de unidades y planes de marcha se desbordaban de su mente. Pero, esta batalla de selección hasta el final era algo de las estudiantes. Un caballero en funciones hablando demasiado contradeciría su significado. Hasta el final, él solo añadiría los materiales, el que hacer con eso dependía de las estudiantes después de todo. Quizás adivinó ligeramente los pensamientos internos de Kufe. Senfa le dirigió una mirada como si viera a través de él. Sonriendo ligeramente, inclinó su cuerpo sobre la mesa. Déjamelo a mí. Desde la formación del ejército hasta cualquier otra cosa, está bien con que yo dé mi opinión, ¿verdad? También ayudaré incluso con mi pobre habilidad. Después, sería si Melida o Housama puede o no llevarlo a cabo. Después de que pensemos algunos planes, vamos a compartirlos con Melida-san y hablar sobre ellos. Después de decir eso, Senfa levantó su mirada y miró en la dirección de sus kawais. Es momento de que el entrenamiento de allá se tome un descanso, ¿no? El sonido de impacto que se había repetido quién sabe cuántas veces resonó, y Melida fue empujada hacia atrás. ¡Kiao! Su ketane de madera fue mandada a volar y Melida cayó al piso. Intentó levantarse usando sus manos, pero, cuando levantó la parte superior de su cuerpo, sus brazos se doblaron. Cayendo al suelo una y otra vez, su respiración comenzó a volverse áspera. Ja, ja. Mirando a Melida de esa forma, Nerva también levantó su cuerpo respirando pesadamente mientras sus hombros subían y bajaban. Deshaciendo su postura de ataque, bajó su mazo y repentinamente le dio la espalda. Vamos a tomar un descanso. La precisión de tu habilidad está cayendo. Espera. Aún puedo hacerlo. Estoy cansada. Ya no me queda mana. Diciéndolo como si regañara a un niño, Nerva extinguió su emana. La mitad de eso era verdad. Habiendo estado usando consecutivamente decenas de veces su habilidad de asalto, su desgaste era terrible. Hablando honestamente, era hasta el punto en que estaba sorprendida de la resistencia de Melida, quien debería ser el lado defensor. Nerva, quien llevaba su arma con desgano, inclinó su mazo en la sombra de un árbol cercano. Instruyendo incluso a Melida para que fuera a descansar, se fue caminando hacia la mesa en la que estaban Kufe y Senfa. Con su compañera de entrenamiento desaparecida, Melida se reclinó contra la sombra de un árbol mientras soltaba un gran suspiro. Por supuesto que estaba cansada, pero, más que eso, su frustración porque su entrenamiento no avanzaba como deseaba era mayor. No era debido a un error en el método de victoria que Kufe le entregó. Y no parecía que existiera algún problema mayor en Nerva o la propia Melida. Si la forzaran a decirlo, sería que dentro de Melida, la imagen de Ilis quien era su oponente real y Nerva quien era su compañera de entrenamiento por alguna razón no se superponían. Seguramente podría dar eso como la causa. Dicho eso, ya que era sobre sensibilidad, no era un problema que podría corregirse al transmitírselo a Nerva.
¿O es por la diferencia entre el arma? ¿Debería pedirle a Nerva que use una espada larga de paladín? Mientras pensaba cosas como esas y miraba el mazo que Nerva había dejado atrás, hola, Melida-chan. Junto con esa voz transparente, el mazo fue levantado. Quien giraba el mazo en su mano con un gesto que dejaba en claro que no sentía su peso, era una chica con cabello del color del cuarzo negro. Habiendo aparecido de la nada, casi pudiendo decir que sacó su rostro desde las sombras, era una agilidad como la de una hada caprichosa. Melida, olvidando incluso dejar su espada, se levantó inconscientemente. Ah. Ha pasado un tiempo. Sí. Charlamos en la sala de descanso en medio de la noche, ¿no? A pesar de que habían transcurrido varias semanas desde eso, como si el tiempo interrumpido en ese momento les diera alcance, ella mostró una sonrisa natural. Melida fue capturada por una emoción indescriptible. La chica de cabello negro puso el mazo frente a sus ojos y lo acarició con los dedos de su mano derecha pareciendo entretenida. Estás haciendo un entrenamiento bastante único, ¿sabes? Me pregunto si es la instrucción de ese encantador Sensa. Ese sí, bueno, ¿puedo ayudarte? En el momento que un salió de la boca de Melida, la chica de cabello negro pateó el suelo agudamente sin ningún aviso. Su sombra en un instante llegó hasta sus entrañas como si se deslizara. Bagua. El hecho de que Melida levantara su ketane fue un acto puramente reflejo. La hoja de la ketane envainada y la cabeza del mazo que fue balanceado horizontalmente chocaron violentamente, produciendo un fuerte sonido metálico. Reiterando sus pasos como si bailara, la chica de cabello negro rió encantadoramente. Mira, no deberías estar ahí aturdida. El siguiente, aquí va. Mientras pisaba, lanzó un ataque similar a un relámpago. Melida instantáneamente sacó su espada y contraatacó. 2 veces, 3 veces, golpeando violentamente, retrocediendo y recomponiendo su postura con un diestro juego de pies. Mientras sostenía su ketane en su mano derecha y su vaina con un agarre inverso en la izquierda, Melida mostró una expresión de confusión. Espera, ¿a qué viene esto tan repentinamente? No es una situación como para estar pensando, ¿cierto? Vamos, el enemigo viene a golpearte sin importarle nada. Gritando con un tono teatral, la chica de cabello negro pateó el suelo con una sonrisa feliz. Mientras giraba su cuerpo, hizo destellar su mazo. Melida lo detuvo a duras penas, pero la fuerza centrífuga que generó la envió a volar junto con su ketane. Melida retrocedió enormemente, y de alguna manera aterrizó sin caerse. Sin embargo, en ese momento, como si se arrastrara por el suelo, la sombra se había acercado hasta estar frente a sus ojos. Abriendo sus ojos de par en par, Melida liberó una técnica después de otra como si sus dudas hubieran desaparecido. Manejando vertiginosamente la espada en su mano derecha y la vaina en la izquierda, el sonido de las armas chocando resonaba rítmicamente. La chica de cabello negro, mientras las repelía con un mazo, rechazó su último ataque y contraatacó hábilmente. Desde la línea de ataque que se acercaba a su hombro, Melida dobló hacia atrás la parte superior de su cuerpo evadiendo por el ancho de un papel. Casi al mismo tiempo que caía de espaldas, flexionando cada fibra de su cuerpo, saltó, dando una voltereta. La chica de cabello negro, sin intentar atacarla irrazonablemente, mostraba una sonrisa holgada y compuesta. Por otro lado, Melida, quien aterrizó a una distancia de varios metros, respiraba muy agitadamente. Esta chica es fuerte. Mientras que su simple destreza no era común, la presión de Mana tampoco era a medias. ¿Será este el estado promedio de alguien de primer año en la Academia para Chicas Saint de Autriche? Melida abrazaba tanto ansiedad como horror. Por el contrario, la chica de cabello negro aflojó sus labios pareciendo feliz. Eres una chica que puede hacer más de lo que pensé, ¿sabes, Melida-chan? Estoy muy feliz. Murmurando con una voz risueña, pateó el suelo sin descansar. Melida nuevamente se enfrentó a una batalla defensiva. Mientras balanceaba el mazo tanto como quería, la chica de cabello estaba divirtiéndose con sus mejillas sonrojadas. Vamos, vamos, vamos. Así no podrás derrotar a Elise-chan. Me preguntó qué tan ridículo sería ver a la casa principal de Los Ángeles perdiendo ante la casa secundaria. Incluso mientras recibía humillantes provocaciones, Melida apretó sus dientes, sin la libertad para responder. Si se distraía un instante, seguramente sería mandada a volar junto con su ketane por el ataque de su oponente.
Mientras continuaba repeliendo los ataques con su manejo doble, los obtusos ataques que la abrumaban iban reduciendo su conciencia con cada golpe. Si con este terrible poder de ataque, su oponente fuese a liberar una habilidad de asalto, en el momento en que Melida pensó eso, casi como si compartiera ese pensamiento, Garra de Iblis 15. La chica de cabello negro declaró fuertemente. Al mismo tiempo que su mazo fue retraído hacia atrás, una tremenda presión de mana se reunió en la cabeza de este. Las llamas que brotaron desbordándose del mazo quemaban el espacio en un negro azabache. En ese instante, el cuerpo de Melida reaccionó automáticamente. Los recuerdos de su entrenamiento que había repetido cientos de veces hicieron saltar sus nervios, con una velocidad como un destello, envainó su espada al mismo tiempo que bajaba su centro de gravedad. Siden Batou. Violentas llamas explotaron, empujando de vuelta el mana negro azabache. La chica de cabello negro en ese instante dejó de sonreír. Su mazo que había sido jalado fluidamente hacia atrás, salió disparado como una bala de cañón. Con un retraso de menos de un segundo, la ketane de Melida fue desenfundada mientras brillaba furiosamente, hit 2. Un sonido metálico que pareció partir el cielo resonó. Quien fue empujada hacia atrás fue la chica de cabello negro. Retrocediendo no más de 2 a 3 metros, plantó con fuerza sus pies y de alguna manera se detuvo. Por otro lado, Melida, incluso mientras que su postura se derrumbó ligeramente, seguía detenida tranquilamente. En la posición de desenfundar su ketane. Ja, ja, ja. Mirando cómo sus hombros subían y bajaban, la chica de cabello negro permaneció en silencio ligeramente sorprendida. Mirando hacia el mazo en su mano, murmuró como si comprendiera algo. Ya veo. Es una estrategia como esa. 15 Iblis o Saitán /diagonal Satán es como se conoce a un genio maligno o el demonio en árabe. La de ahora fue una muy buena sincronización, ¿no es así? Retomando su sonrisa, la chica de cabello negro nuevamente le apuntó con la cabeza de su mazo. ¿Entrenamos una vez más? Es una lástima, pero el mazo fue alejado fríamente. Una figura negra cruzó frente a sus ojos, parándose frente a Melida como si la protegiera. Frente a la confiable espalda que se había acostumbrado a ver, Melida abrió mucho sus ojos. Ese sensei. No puedo permitir que muestre sus cartas más allá de esto. Incluso si es la batalla de selección, incluyendo el entrenamiento, no podemos mostrarle nuestra mano a alguien de otra escuela. Su tono ligeramente duro, y su expresión severa no era algo que Melida viera demasiado. Distanciándose de una confrontación directa, la chica de cabello negro se encogió de hombros como haciéndose la tonta y arrojó el mazo al suelo. Bueno, no necesitas hacer una cara terrorífica como esa. Solo estábamos jugando. Diciendo eso, se dio la vuelta. Incluso cuando Melida solo hacia su espalda marchándose. Caprichosamente como un hada, solo pudo verla irse. Cuando su figura desapareció al otro lado de la arboleda, Kufe, quien estuvo mirando a la chica de cabello negro por un tiempo, le dio una mirada al rostro de Melida pareciendo preocupado. «Ohou-sama, ¿está bien?» «Ese sí. Me asuste cuando me ataco repentinamente, pero solo eso. Es bueno escucharlo». Asintiendo con aparente alivio, Kufe se arrodilló frente a Melida. «Ohou-sama, permite mi egoísmo por un tiempo. Después de ahora, por un pequeño momento, dejaré tu lado. Regresaré inmediatamente, pero, mientras tanto, mantente donde los ojos de Nerva-sama y Senfa-sama te vean. Nunca me he distanciado de tu lado. Estarás bien, ¿cierto?» Ante su fuerte mirada que parecía perforarla, Melida inconscientemente asintió. Comprobando eso, Kufe se puso de pie y pateó el suelo. Su figura en uniforme militar desapareció en la copa de los árboles como si fuese absorbida, y en su reemplazo numerosas hojas cayeron. Sabiendo que la presencia de su amado se alejaba, una fría aprensión envolvió su cuerpo. Mientras miraba la dirección en la que la chica de negro se había marchado, Melida murmuró sin sacar su voz. ¿Hacia dónde y qué fuiste a hacer, Sensa? El que Kufe ocultara su figura, naturalmente era para investigar los movimientos de esa chica de cabello negro. Desde que comenzó la batalla de selección, Kufe estaba intranquilo ante el comportamiento lleno de misterios de esa chica. ¿Por qué se había acercado a Melida? ¿Cuáles eran sus intenciones al hacer contacto solo en lugares donde no había nadie más?
Aunque intentó investigar su identidad cuando vio la oportunidad, aparentemente esa chica tenía una personalidad que hacía parecer que estaba evitando por sí misma tomar acciones conjuntas con sus compañeras de Autriche. Si acaso para las estudiantes de Autriche ella fuese una persona para la que no fuese antinatural mantener esa posición solitaria, no sería un recurso humano muy adecuado. Para que un tercero no relacionado acabara convirtiéndose. Exhibiendo completamente sus habilidades como clase samurái, Kufe corrió por sobre los árboles mientras borraba su presencia. Cuando se movía de rama en rama sin emitir sonido, afortunadamente pudo encontrar inmediatamente la espalda de la chica en cuestión. Su cabello como el cuarzo negro se agitaba en su espalda como si danzara. Con una forma de caminar que la hacía parecer que estaba escapando, se dirigía en dirección de la torre escolar. Como siempre, no había señales de que fuese a actuar en conjunto con sus compañeras de Autriche. Por el contrario, pasando directamente por el jardín frontal de la torre escolar, se dirigía sin vacilación hacia un lugar en donde no había presencia de personas. Kufe rastreaba las hebras de ese cabello como cuarzo negro mientras prestaba atención meticulosamente para no ser encontrado por otras estudiantes y no ser notado siguiéndola. Finalmente, llegó frente a la alta y robusta pared donde no había ninguna otra persona. Ese era el lugar que era llamado y edificio sellado por las estudiantes de la academia. Sin embargo, fuera de los días en que las pruebas de la batalla de selección se realizaban, ese lugar se mantenía tranquilo sin ninguna clase de evento. Había escuchado que las estudiantes que llegaban de paseo para mirar lo esplendoroso de su fachada no eran pocas, pero la chica de cabello negro seguramente no había venido por eso. Kufe se ocultó en la pared del edificio desierto y la chica de cabello negro se acercó caminando hacia la entrada principal del Palacio Mundo de Cristal. Ya que no había nada que sirviera para ocultarse, no podía acercarse más que eso. Cuando Kufe concentró sus nervios en sus ojos y oídos, los porteros de la puerta emitieron un sonido fresco. Las dos mascotas de cristal que servían de guardias del Palacio Mundo de Cristal, las valquirias, sellaron su avance cruzando sus espadas de cristal, pero cuando la chica de cabello negro liberó su mana rápidamente deshicieron su sello y regresaron a su posición erguida. Si fuera un estudiante normal, daría un ligero agradecimiento, cruzaría la puerta y terminaría. Sin embargo, la chica de cabello negro, a continuación, realizó una acción extraña. Agachándose a los pies de las muñecas de cristal de 5 metros que se mantenían erguidas, sacó alguna clase de herramienta desde su zapato. Kufe, quien estaba viéndola desde la distancia, no podía discernir qué uso tenía. Sin embargo, había visto algo con una forma similar en el cuartel general del gremio Jack Raven. Era algo parecido a lo que un grupo de científicos o investigadores usaría, una herramienta de experimentación. Ingresando un código en el dispositivo similar a una máquina de escribir, la chica de cabello negro pareció conectarlo a la armadura de la valquiria de enfrente. Estando más y más intranquilo, Kufe inclinó su cuerpo hacia adelante lo más posible. ¿Debería cerrar la distancia ahora que la chica de cabello negro está concentrada en su trabajo? En el momento en que intentó dar un paso desde la pared del edificio desierto, con la peor sincronización posible, se topó con otra persona que venía desde el frente. Esa mujer con su cabello blanco atado en un moño, pestañeó por un tiempo ante el súbito encuentro. Sin embargo, en el instante en que reconoció quién era el que estaba frente a sus ojos, torció sus labios. Vaya, vaya, Sensa. Me pregunto qué es lo que está haciendo escondido como una rata. Un aullido desagradable. Naturalmente, la chica de cabello negro también notó su existencia y se dio la vuelta. Como si fuese absorbida por su línea de visión, sus ojos se encontraron con los de Kufe. Rápidamente sacó la herramienta desde la valquiria y la encerró en el zapato. Y así, se marchó con pasos rápidos hacia el interior del palacio. Sin importar cuán optimista fuese, ella ya había descubierto que Kufe estaba siguiendo su rastro. Mientras estaba harto de su excesiva mala fortuna, Kufe encaró a la mujer de cabello blanco. Dama Osello, nuestra afinidad es desastrosamente mala. Creo que, por el bien de ambos, no deberíamos encontrarlos en lo posible, pero, ¿qué te parece eso? Pensó que sentiría lo mismo, pero, distorsionando su arrugado rostro grotescamente, Osello se acercó más. Eso es imposible. El que alguien como tú, un noble sin nombre que nadie conoce, esté sirviendo a la casa del duque, en sí mismo me es difícil de aceptar. Mi cliente no eres tú y tampoco lo es tu amo. Así que no hay razón para que te entrometas en mis asuntos. Osello mordió las uñas de sus dedos nerviosamente y escupió palabras que sonaban como una maldición. Maldición, ya sea Felgus-sama de la casa principal, tú y Melida-sama. Solo hacen estupideces que socavan. La autoridad de la casa Ángel. Con esto, la carga de Iliso Housama, quien tendrá que cargar el nombre de Ángel en el futuro, solo aumentará. ¿Qué es lo que se está volviendo la carga de Elise-sama? Ese es un punto en el que nuestras opiniones divergen.
¿Alguna vez has intentado prestarle oído a su corazón? ¿Cuál es la razón de que estés tratándola como una muñeca, un jovenzuelo como tú piensa darme sermones a mí? Gritando furiosa con tal vehemencia que parecía que sus venas iban a romperse, Osello se dio la vuelta. Sin dejarla escapar, Cufe habló hacia su espalda que intentaba marcharse hacia la torre escolar. Dama Osello, no olvides nuestra promesa. En el caso de que Melida Ojousama obtenga más logros que Ilisama en la batalla de selección, por favor acepta que ambas formen una unidad. El cuervo anciano se dio la vuelta con una mirada aguda y mostró una sonrisa viscosa. No seamos evasivos con representaciones aburridas como cuál de las dos obtiene más logros. Existe un método mucho más directo para comprobar la superioridad o inferioridad entre ambas. ¿Cuál sería ese? Jo, jo, jo. Deberías saberlo de inmediato. En la tercera prueba dentro de 2 semanas, en la batalla campal en la que todas las unidades competirán por la hegemonía. En el momento en que termine la batalla, todas en esta academia podrán presenciarlo con sus propios ojos. Ilis Ojousama o Melida Sama, ¿cuál de las dos es la más adecuada como una verdadera ángel? Por lo que ambas compiten, no es por el nombre ángel. Tal vez porque las calmadas palabras del joven lastimaron su orgullo, los labios de Osello se fruncieron en la forma. Si gana, reconoceré que ambas formen una unidad. Por el contrario, si Melida Sama pierde, por nada en el mundo podrá presentarse como amiga de Ilis Ojousama. Resoplando por su nariz, Osello esta vez realmente se marchó. Mirándola irse, a continuación, Cufe se volteó hacia el palacio mundo de cristal a su espalda. El ataque de Black Magia y el vitral que fue cambiado. La enigmática estudiante de Deutriche y las artimañas de alguien intentando sabotear la batalla de selección. Y primordialmente, añadiéndole a la discordia de Melida y Ilis, lo que les esperaba en 2 semanas, era el enfrentamiento directo entre ambas. ¿Qué demonios es lo que está ocurriendo en esta academia para chicas Saint Fridesvide? Mientras abrazaba ese rompecabezas sin solución, Cufe giró sus talones. Reunirse con Melida lo más rápido posible y esforzarse en su protección y enseñanza era lo que debía hacer. El día del inicio de la segunda prueba estaba acercándose. En el jardín central del Palacio Mundo de Cristal, había un laberinto construido completamente de cristal. En esa gran extensión similar a la de una cancha deportiva, hierba, flores, paredes y también puentes, todos y cada uno de ellos translúcidos, daban vida a un jardín místico que no parecía un paisaje de este mundo. Estando estructuradas de una forma alargada que se extendía de izquierda a derecha, en cada uno de sus extremos había plataformas altas como áreas de observación instaladas precisamente en posiciones en las que se podía mirar a través de todo el jardín. Y entonces, además de eso, en el lado exterior los asientos para espectadores rodeaban el jardín. Todos los asientos estaban llenos. Instructores y estudiantes que superaban los 300 discutían entre sí sobre el futuro de la prueba con una sensación de emoción y elegancia. La tarde del tercer día, de la 4ª semana, del 9º mes. Era el momento de que diera inicio la segunda prueba de la batalla de selección, danza de hilos. En el instante en que Melida y Cufe entraron al lugar, entusiastas aclamaciones envolvieron el jardín. La prueba estaba alcanzando su parte final, la candidata de Fridesvide, Ilis y la candidata de Deutriche, Salacha ya habían terminado su encuentro. Mientras que el entusiasmo aún no se enfriaba, Kira, el príncipe a la cabeza de las candidatas en cuanto a votación y Melida quien se volvió un tema de conversación en la primera prueba se enfrentarían a continuación. Esas aclamaciones también lo explicaban muy bien. Al pie de la plataforma donde Melida se pararía a dirigir, y en la plataforma que estaba en el distante lado opuesto, estaban alineados objetos cubiertos por una cortina. Esas eran las mascotas de cristal emoticono cara molesta Doppel que usarían para su estrategia. Existían 3 tipos, pero, cada uno poseía sus fortalezas y debilidades, por lo que el cómo organizar las piezas se volvería anormalmente importante. La razón por la que se mantenían ocultas era para que ninguna conociera las piezas que utilizaría la otra hasta justo antes de que la batalla diera comienzo. Mientras rumiaba la composición de su propio ejército y la estrategia que había formado cuidadosamente dentro de su cabeza, Melida y Cufe se dirigieron hacia el centro del jardín guiados por una profesora. Allí donde un brillante arco de cristal estaba colocado, la directora de Saint Fridesvide, Charlotte Bramanger y Christes Chanson, quien era la presidenta del consejo estudiantil, estaban esperando. Y entonces al mismo tiempo, las 2 estudiantes de Deutriche llegaron caminando desde el otro lado del jardín. El príncipe Kira quien era el oponente de Melida y la llamativa chica llamada Pina quien estaba sirviendo como su pareja. La confianza que demostraba que no tenían dudas en su propia victoria, se podía ver desde sus labios levantados intrépidamente. Con ambas candidatas una frente a la otra, las aclamaciones de la audiencia hirvieron. La directora Bramanger levantó suavemente los dedos de sus 2 manos e instó a las estudiantes a tranquilizarse. Viendo que los asientos se calmaron, la directora se dio la vuelta.
Bien, finalmente daremos comienzo a la segunda batalla. Durante la primera batalla, Elise San de Fridesvide y Salacha San de Deutriche mostraron un encuentro incandescente. Melida San, Kira San, ¿tienen el coraje de asumir esta arena ardiendo? Kufe y Melida, quienes estuvieron en la sala de espera hasta ahora, no sabían la razón, pero sin dudas la emoción de la directora y las demás que estuvieron observando toda la prueba ya había alcanzado el punto máximo. Cuando Melida incómodamente y Kira rebosante de confianza asintieron, las ovaciones y aplausos estallaron desde las gradas. La directora también les regresó un asentimiento satisfecho y levantando su dedo envió una señal. Cuando lo hizo, Kriste se acercó con una bandeja llena con un líquido desde la parte de atrás. Ya que estaba enturbiado en un color púrpura, no parecía ser simple agua. Levantando la bandeja entre Melida y Kira, Kriste miró a las candidatas a ambos lados con una mirada directa. Entonces, antes de que comience la segunda prueba, justo como se les transmitió anteriormente, haremos pública la regla adicional. En esta segunda prueba, controlarán a los Edopel con su mana, dejándolos correr por el campo de batalla y haciéndolos luchar contra el ejército enemigo. Si pueden sacar una rendición desde su oponente será su victoria. De cualquier modo, la primera de esas reglas adicionales es que quien controlará a los Edopel no será la candidata, sino su pareja. Desde los 4 que participarían en la prueba se escapó la misma voz. Como si hubiera anticipado esa respuesta, la directora acercó su palma hacia la mascota de cristal transparente que estaba a la espera a su lado. Tan fluidamente como respirar, el Manag fue liberado. El Manag iluminó a la muñeca, sus llamas se extendieron por todo su cuerpo en un instante y lo hicieron brillar de un color verde fascinante. La directora, con un movimiento de su dedo, lo hizo ponerse de pie, como si estuviese manipulándolo con un hilo. A continuación, la muñeca desenfundó su espada de cristal y repitió sus balanceos de izquierda a derecha con movimientos simples. La directora balanceaba su dedo como un director de orquesta. Esta es la mascota de cristal emoticono cara molesta Doppel. Solo se les pueden ordenar movimientos simples que ya han sido establecidos de antemano, pero pueden ser controlados sin problemas por un usuario de habilidad con solo dejar fluir mana en ellos. Sin embargo, si la pareja es quien controla eso, ¿cuál es el rol de la candidata? Quien respondió a la pregunta de Kufe, fue Kriste quien señaló la bandeja. Ahí es donde entra la segunda regla adicional. A ustedes, pareja y candidata, antes de la prueba a cada una se les será prescrita un veneno y medicina. Veneno. Como era de esperar, todos los presentes se conmocionaron ante eso. La directora sonrió como si fuese divertido. Sin duda porque era la segunda vez que veía esa escena. Las estudiantes en las gradas, como si hubieran anticipado la reacción de Kufe y los demás, estaban sonriendo. Con eso como fondo, Kriste continuó su explicación. Este veneno tiene el efecto de entumecer las funciones físicas de quien lo beba. Al beber esto, la pareja no podrá ver nada, no podrá oír nada, y la sensación táctil en su piel se volverá difusa. A continuación, sacó 2 pequeñas botellas desde la bolsa de cuero que estaba dentro de su bolsillo. Dentro de las pequeñas botellas, había una pequeña cantidad de un líquido que brillaba de un rosado pálido. Y entonces al mismo tiempo, las candidatas usarán esta medicina. Esta tiene el efecto de aumentar temporalmente el grado de sincronización de pensamiento con su pareja, respondiendo a la fuerza de su unión. Incluso una comunicación mental simple sería posible. Entonces, me pregunto, ¿ya comprendieron el significado de esta segunda prueba? Kriste sonrió como para privarlos y Kira de Deutriche le respondió sin miedo. En otras palabras, ¿es eso, no es así? La candidata le envía sus intenciones a su pareja y la pareja, dependiendo solo de esa señal, mueve a los Edopel. La relación de confianza entre ambos es lo más importante, ¿cierto? Correcto. La directora vigilaba felizmente la competencia de miradas de ambas que parecía dispersar chispas. Kriste sujetó la bandeja por los bordes y llamó a los 4 participantes. Bien, desde este momento la prueba ya ha comenzado. Melida-san, Kira-san, si tienen la resolución de hacer beber este veneno a sus parejas, por favor sumerjan sus manos. Y entonces Kufa-sama y Pina-san, si piensan que está bien incluso beber este veneno por sus candidatas, pongan sus labios en sus manos. Las 3 participantes, excluyendo a Kufe, tragaron ruidosamente. El aire se volvió tenso y las estudiantes en los asientos de espectadores las vigilaban con profundo interés. Siendo consciente de sus miradas, la primera en moverse fue Kira. A continuación, Melida, después de mirar a Kufe, salió adelante con pasos incómodos. Ambas candidatas llevaron sus manos hacia la bandeja al mismo tiempo y las empaparon completamente en veneno. A continuación, quien se movió, fue Kufe, quien sin ninguna duda se arrodilló. Contrariamente, de manera ligeramente sospechosa ya que estaba preocupada por los alrededores, la pareja de Kira, Pina, puso su rodilla en el piso tímidamente.
Las manos que se extendieron enfrente de cada uno estaban llenas de veneno. Ambos posaron sus bocas al mismo tiempo. Kufe, apoyando desde abajo su mano, sorbió el veneno en una respiración. Ya que Melida estaba haciendo una expresión que parecía demasiado dolorosa, la última gota la tomó con su lengua. Melida retorció su cuerpo por las cosquillas y cuando su mirada se encontró con la de Kufe, ambos sonrieron. Justo después de eso, desde su cabeza hasta las uñas de los pies de Kufe, un ruido desagradable corrió libremente. Su campo visual en un abrir y cerrar de ojos se volvió oscuro. Los diversos sonidos que llenaban el jardín fueron distanciándose hacia el otro lado de la oscuridad. Una sensación como si fuera metido dentro de una oscura caja y se le pusiera una tapa. Incluso la sensación de su piel se volvió ambigua, no tenía la confianza para afirmar qué postura estaba tomando. Dentro de esa incertidumbre que, si fuese una persona normal no sería extraño incluso si enfermara su corazón, solo había una única cosa que Kufe sin duda podía sentir. Quemando en la punta de los dedos de sus manos, había una muy ligera calidez. ¿Sensa? Cuando la luz se perdió de los ojos de su amado repentinamente, Melida rápidamente se llenó de ansiedad. Sujetó fuertemente sus manos que estaban superpuestas, pero como esperaba, continuó en esa misma postura arrodillada sin reaccionar. El pequeño pecho de Melida fue apuñalado por la angustia. ¿Por qué? Él lo hice beber algo como veneno. Tranquilízate, Melida-san. Suavemente, Kriste puso su manso sobre su hombro desde atrás y susurró a su oído. Esto también es parte de la prueba. Todas las otras estudiantes están observándote. Algo así como, el comportamiento de esa chica es adecuado para la Eluna Lamiere, ¿sabes? Cuando Kufa-sama se recupere, ¿le informarás? Entré en pánico vergonzosamente. Esa voz estricta pero comprensiva, sujetó su corazón justo antes de que se desmoronara. Si miraba bien, Kira y Pina de Deutriche también estaban sufriendo las mismas dificultades que Melida y Kufe. Pero, como se esperaba del príncipe, endureciendo su rostro gallardamente, no mostró lo que estaba dentro de su corazón. Después de esto tendré que luchar contra ella. Pensando eso, Melida apretó sus labios. Viendo eso, Kriste sonrió sin que nadie lo notara y distanció su mano. Las profesoras de la academia se acercaron a ambas y parándose cada uno frente a Kufe y Pina, envolvieron sus ojos con una tela negra. Después de entregarles una toalla a Melida y Kira, Kriste sacó las botellas de antes y 2 cuchillos. A continuación, la medicina para ustedes. En la botella mezclen solo una gota de la sangre de su pareja. Como se les dijo, cada una tomó la pequeña botella y el cuchillo que se les extendió. Melida se agachó enfrente de Kufe y puso la punta del cuchillo en la punta del dedo de su mano izquierda. Lo siento, Sensa. Muy ligeramente, empujó el filo. Un carmesí intenso se transmitió al cuchillo y Melida inmediatamente quitó su fuerza. Después de gotear la sangre en la botella, detuvo el sangrado del dedo de Kufe con la toalla. ¡Qué diligente! Kira dijo como si se burlara y el rostro de Melida se volvió rojo. Kriste se aclaró la garganta y la directora Bramanger, quien había estado observando tranquilamente, dio un paso hacia el frente. Bien, las dos, la medicina tiene un tiempo efectivo. Desde el instante en que la usen, el encuentro comenzará. Melida-san, ve a la plataforma de aquel lado y Kira-san por ese lado, cada una tome posición. Siguiendo esa señal, las participantes comenzaron a moverse. Melida y Kira subieron hacia la parte superior de la plataforma en cada extremo como se les indicó. Kufe y Pina, tomando prestada la mano de las profesoras y Kriste, tomaron posición a los pies de sus respectivas candidatas. En esta etapa finalmente cada una de las candidatas reveló las doppels que habían elegido. La cortina fue quitada y la luz de las lámparas de gas brilló en el artístico cristal. Las doppel que Melida eligió fueron 8 del tipo cazador, 4 del tipo aventurero y 3 del tipo ladrón, una estructura que daba importancia a la velocidad. Por el contrario, Kira tenía 3 cazadores, 8 aventureros y 4 ladrones, una formación centrada en la defensa. Melida, quien había anticipado erróneamente que adoptaría una formación centrada en el ataque, tenía sudor frío fluyendo por sus mejillas. Dicho eso, ya no podía cambiar su estrategia. Ahora tampoco podía pedirle consejo a Kufe. Sobre la plataforma aislada de los asientos de espectadores y del jardín, Melida tenía que luchar sola hasta el amargo final. ¿Qué sintió Eli cuando estuvo parada en este lugar? Repentinamente ese pensamiento cruzó por el fondo de su mente. Recordando que no habían podido hablar por un tiempo, su humor se fue hundiendo hacia el fondo de la oscuridad. Con la voz de la directora, las aclamaciones de las estudiantes resonaron al mismo tiempo y Melida levantó su cabeza sorprendida. Muy bien, finalmente es el momento de que la última batalla de la segunda prueba abra sus cortinas. Primero, Melida-san, Kira-san, si piensan que está bien aceptar una parte de sus parejas,
beban completamente el contenido de esas pequeñas botellas. Aceptar una parte de Kufe, cuando lo pensó, por alguna razón el contenido de la botella que tenía en su mano pareció obtener un significado especial. Sin embargo, eso ya era un camino que recorrió una vez por sí misma. La noche en que se encontraron por primera vez, por el bien de despertar su hermana, en ese momento en que un calor que parecía poder fundirla fluyó desde sus labios. Al mismo tiempo que Kira en el lado contrario levantó su brazo, Melida puso sus labios en el borde de la pequeña botella y bebió su contenido en un respiro. Era una sensación extraña, diferente a un té rojo caliente o un jugo de frutas frío. El líquido que se deslizaba por su garganta le provocó un estímulo cosquilloso desde las orillas que tocó. Esa sensación que se transmitió desde el núcleo de su cuerpo hasta la punta de los dedos de sus manos y pies hasta cada rincón, después de todo era intolerable. El dulce entumecimiento invadió todo su cuerpo sin descanso y Melida, sin poder aguantar más, dejó escapar un enach. Siendo consciente de que sus mejillas estaban tornándose rojas, nerviosamente cubrió su boca. Gracias a la altura y la distancia, aparentemente nadie notó la voz y gesto de Melida. Cuando estaba reprimiendo desesperadamente su acelerado corazón, desde la distancia bajo sus pies, la fuerte voz de la directora Bramanger resonó. Probablemente tengan una sensación extraña, pero se calmará inmediatamente. Entonces, con esto debería ser posible para ustedes una transmisión mental con sus parejas. Por favor, liberen su imana hacia sus respectivas parejas e intenten llamarlas para que muevan los doppels. Melida y Kira cerraron sus ojos y desde dentro de sus corazones enviaron sus pensamientos hacia sus respectivas parejas. ¿Sensa? Sí puede escuchar mi voz. Incluso antes de que terminara de pensarlo, desde el cuerpo de Kufe brotaron llamas azules. Ese brillo se transfirió hacia las muñecas de cristal que estaban alineadas a ambos lados y 16 pilares hicieron erupción hacia el cielo simultáneamente. Desde las gradas estalló una gran ovación. Incluso la propia Melida se sorprendió. Eso que llamaron transmisión mental, parecía ser un mecanismo por el que sus intenciones, no sus pensamientos, se transferían directamente. Kira, quien estaba boquiabierta en la plataforma contraria, nerviosamente cerró sus ojos una vez más, frunciendo el ceño duramente y apretando sus dientes. Después de varios segundos, desde el lado de Pina las llamas de Imana se encendieron una después de otra, siendo recompensada con unas escasas ovaciones desde las gradas. La explicación de la directora Bramanger continuó. Ambas candidatas, observen bien la estructura del jardín. Probablemente pueden ver que, en 5 puntos, pequeñas botellas han sido colocadas, esas son antídotos. Si usan esa medicina, la visión, oído y tacto de sus parejas, los cuales están sellados, podrán ser recuperados en 3 etapas. Melida por reflejo miró a través del jardín, y encontró pequeñas botellas de color rosado colocadas en pedestales dentro de ese brillante mundo de cristal. Un total de 5. ¿Qué ruta de este laberinto debía cruzar para llegar en el menor tiempo posible hasta la medicina? Melida rápidamente comenzó a organizar las rutas de avance dentro de su cabeza. Como si se adelantara a los pensamientos de las candidatas, las palabras de la directora continuaron. Ambas, por favor comprueben nuevamente el objetivo de esta prueba. La condición de victoria es hacer a su oponente rendirse. ¿Priorizarían la obtención de la medicina para curar a sus parejas en primer lugar? ¿Se abrirán paso en la formación enemiga rápidamente? ¿O acaso en el momento en que su propio ejército esté siendo arrinconado, preocupadas por sus parejas, se rendirán rápidamente? ¿O bien confiarán en sus parejas hasta el último momento y continuar luchando hasta el amargo final? Por favor, recuérdenlo, esta batalla no es un enfrentamiento en el que solo pueden ganar o perder. Todas las que están en las gradas estarán verificando si su mando es o no adecuado para una y Luna Lumiere. Cuando los pequeños ojos de la directora la miraron, Kira en el otro lado torció sus labios pareciendo insatisfecha. La directora Bramanger les dio la espalda a las espectadoras y nuevamente se enfrentó al jardín. Viendo que las preparaciones de ambos ejércitos estaban completas, declaró en una alta voz. Muy bien. Con esto, la última batalla de la segunda prueba de la batalla de selección de la Luna Lumière, Danza de Hilos, de Melida Ángel contra Kira Espada, comienza. El sonido de la orquesta resonó y Melida instantáneamente envió su pensamiento hacia Kufe. Sin ningún retraso, reflejando perfectamente sus intenciones, las doppels de su propio ejército comenzaron a moverse. Las 15 muñecas de cristal que ardían con llamas azules
se dividieron fluidamente en 3 grupos. Primero los de tipo cazador se dividieron en grupos de 4 a izquierda y derecha del jardín, los 4 de tipo aventurero restantes y los 3 de tipo el ladrón, volviéndose un solo grupo, irrumpieron hacia el centro en un respiro. En juegos como estos, la máxima prioridad era obtener una posición conveniente en la parte central que se volverá el campo de batalla principal, al menos esa era la teoría de su tutor privado y la One-sama quienes pensaron esta estrategia, pero, de cualquier manera, recordando los patrones de ataque que memorizó desesperadamente durante su entrenamiento, Melida miró hacia abajo y envió sus pensamientos hacia Kufe. Los doppels emoticono cara molesta cazadores, que disperso hacia la izquierda y la derecha, corrieron por el jardín con su agilidad característica y rápidamente expandían su posición estratégica. Uno de esos, rápidamente recogió uno de los antídotos. A continuación, otro de ellos recogió uno más. Melida sin dudarlo, intentó traer de regreso esos 2 hasta su formación principal. Para regenerar completamente las funciones vitales de su pareja, 3 antídotos serían necesarios. Sin embargo, los antídotos colocados en el jardín eran solo 5 en total, en otras palabras, estaba preparado para que la pareja de uno mismo o su oponente termine en un estado desventajoso sin falta. Aún así, si Kufe por lo menos recuperaba su visión, la situación de la batalla sería mucho más ventajosa, no había error en eso. En primer lugar, debo priorizar llevar la medicina hacia él. En el momento en que pensó eso, un sonido de rotura que parecía erizar cada cabello de su cuerpo interrumpió sus pensamientos. Las muñecas de cristal que estaban teñidas de llamas azules, se rompieron en 1000 pedazos. Enfrente de ellas, un doppel emoticono cara molesta aventurero, llevando un grueso escudo de cristal recogió la pequeña botella rosada que había caído a sus pies. El aventurero rápidamente lo llevó hacia el lado opuesto donde esperaba Pina. Eran los doppels controlados por Kira. Le habían arrebatado la medicina. La sangre subió a la cabeza de Melida. Sin embargo, no podía mover desde el centro del campo de batalla al ladrón que tenía ventaja sobre el aventurero. Mientras pensaba así, Melida dejó vagar su mirada con una expresión dolida. Y entonces, dudó de sus ojos. Los doppels emoticono cara molesta aventurero y el ladrón, que deberían estar tomando formación en el centro del campo de batalla, habían sido invadidos por los cazadores y ladrones dirigidos por Kira. Era una conducta difícil de comprender. El ejército de su oponente priorizaba la defensa, teniendo a los aventureros como eje. Si era así, naturalmente debería hacer que se dirijan hacia el centro y solidificar su línea frontal. Sin embargo, Kira y Pina ignoraron esa teoría e interceptaron magníficamente la invasión de Melida por medio de los doppels que se especializaban en ataque y velocidad. Entonces, ¿dónde estaban los aventureros del enemigo? Melida miró alrededor del jardín frenéticamente y otra vez vio una escena difícil de creer. Los 8 doppels emoticono cara molesta aventurero del enemigo, cada uno, estaba tomando acciones en solitario, atacando con emboscadas a los cazadores de Melida quienes se comportaban como si corrieran libremente por los alrededores. Por la compatibilidad absoluta, los doppels emoticono cara molesta cazadores no podían rivalizar contra los doppels aventureros. Las muñecas que albergaban las llamas azules eran destruidas una después de otra y su número se redujo en un abrir y cerrar de ojos. De unos entre ellos cayó la botella color rosado. Siendo recogida por un doppel de su propio ejército, Kira hizo que la llevaran hacia Pina. Ella miró hacia Melida en el lado opuesto y sonrió. Ante tal despliegue demasiado unilateral, los pensamientos de Melida se paralizaron. Esto ya no estaba en el nivel de estar leyendo sus tácticas entre sí. Kira desde su primer movimiento, estaba moviendo sus doppels como si hubiera visto completamente a través de cómo se estructuró el ejército de Melida y cómo los usaría. Claramente, parecía saber de antemano qué curso de acción tomaría Melida. 13 doppels habían corrido hacia Pina, quien estaba parada en la formación principal al lado de Kira. En las manos de cada uno llevaban las pequeñas botellas de color rosado. Justo como si lo presentaran a su reina, pusieron una de sus rodillas en el suelo y levantaron las pequeñas botellas. Pina tomó una y se lo bebió. Arrojando la botella, tomó la segunda. Y lujosamente una tercera, bebiéndola de un respiro, agarró la venda negra que estaba puesta sobre sus ojos y la retiró con fuerza. Con sus ojos que habían recuperado su luz miró por sobre su cabeza, enviándole un guiño hacia su amada Kira.
Kira le regresó un asentimiento satisfecho y gritó hacia Melida en la distancia. ¿Aún piensas que tienes oportunidades de victoria? K. Melida sin claudicar envió sus pensamientos hacia Kufe. Quedaban 2 medicinas. Si podía llevar incluso solo una hacia él, no había error en que la balanza se inclinaría hacia ella. ¡Qué miserable! Kira bufó ligeramente por la nariz y envió una señal con su dedo hacia Pina. Ahora que su pareja estaba completamente recuperada, ya no había necesidad de depender en la incierta transmisión mental. Con una velocidad varias veces mayor que antes, las Doppels reflejaron sus órdenes y comenzaron a moverse. Persiguiendo con precisión a los cazadores de Melida que estaban aislados, los destruyeron, y por medio de su ventaja en compatibilidad aplastaron a los aventureros y ladrones que continuaron su resistencia desesperada en el centro. En menos de un suspiro, la luz de las llamas azules desapareció de todo el jardín. Kira sonrió y tras observar el jardín en el que todos los obstáculos habían desaparecido, les dio instrucciones a sus numerosas doppels. Haciéndolos caminar hacia las 2 botellas que continuaban esperando encomiablemente un visitante, las recogió y las levantó como para mostrárselas a Melida sobre la plataforma. ¿Las quieres? Tragando duramente las palabras que salieron hasta su garganta, Melida miró fijamente a Kira. Tal vez porque no le agradó eso, el príncipe torció su boca en forma de. Con un gesto ligeramente violento, se dirigió a Pina y sacudió su brazo. Justo después, los doppels que levantaron las pequeñas botellas, las arrojaron hacia el cielo. Y en el momento en que cayeron, balancearon sus armas. Mientras un triste sonido de rotura resonaba, la medicina en su interior se derramó por el suelo. Ah, ja 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 ja. Con esto tu pareja será una marioneta por siempre. En ese instante, inevitablemente lágrimas fluyeron desde los ojos de Melida. Sin embargo, Kira no detuvo su ataque. A mí no me gustan los débiles. Deberías rendirte rápidamente, ¿entiendes? Junto con el grito del príncipe, 5 doppels enemigos iniciaron su ataque. Ya no tenía necesidad de estar alerta a la táctica de Melida. El único que estaba en su formación, con sus funciones vitales selladas y una venda en los ojos, era solo Kufe. Los ladrones enemigos que corrían a la cabeza, balancearon sus gruesas hachas de cristal y lo golpearon. Produciendo un sonido pesado que parecía resonar en sus huesos, inevitablemente la parte superior de su cuerpo se sacudió ligeramente. Melida por reflejo cubrió su boca con su mano. Los 10 restantes que llegaron corriendo con retraso rodearon al amado de Melida y comenzaron a balancear hacia abajo sus armas de cristal desde todas las direcciones. Estando solo parado sin moverse, su abdomen, tibia, brazos, cabeza. Kufe estaba siendo herido por todas partes persistentemente. Los sonidos sordos se fueron amontonando y resonando, haciendo temblar las delicadas piernas de Melida. Gritos dispersos podían escucharse desde las espectadoras. Cada vez que el rostro de Kufe era golpeado, algunas se cubrían los ojos. Había también estudiantes que, sin mirar, le rezaban al cielo. Dentro de eso, la mujer de cabello blanco que estaba mirando la batalla desde la primera línea, Osello, quien veía a Kufe y Melida como enemigos, bailaba en éxtasis inclinando su cuerpo hacia adelante casi cayéndose. Finalmente. 2 y... Cuando Melida estaba horrorizada ante ella, quien exhibía una danza como el ritual de una bruja, desde la plataforma opuesta, la voz de Kira, que casi podía decirse satisfecha ante la reacción de las espectadoras, se escuchó fuertemente. Vamos, vamos, vamos. Está bien que no te rindas. Me pregunto qué está pensando ahora tu pareja. Dentro de la oscuridad, sin poder ver nada, sin poder oír nada, está siendo atormentado por un sufrimiento desconocido. Jaja. Si fuera yo, mi corazón ya estaría acabado. Ahora mismo, estrujando duramente su voz que no sale, te está pidiendo que lo salves, ¿sabes? Ríndete rápido, termina rápidamente con este dolor, o algo así, ¿cierto? Ajajaja. Desde la garganta de Melida, la voz que suprimía pareció filtrarse. Desde antes de que se volviera su estudiante, desde que se encontró con él, una voz aún más débil se esforzaba para no salir. Si quería hinchar su pecho y llamarse su estudiante, debía hablar y comportarse de manera que no lo avergonzara. Sin embargo, si por ese orgullo lo lastimaba, si él, dentro de esa oscuridad, realmente estaba pidiendo la ayuda de Melida, Melida empujó su frente en la baranda y mientras temblaba, abrió su boca.
Rin, levanta la cabeza. Ja. Melida abrió ampliamente sus ojos. No debería poder escucharlo. Sin embargo, lo había escuchado muchas veces hasta ahora. En el momento en que el corazón de Melida parecía romperse, iluminando correctamente el camino a seguir. La severa y amable voz de él, una vez más, pudo escucharla. Levanta la cabeza, Melida Ángel. Ya que su oponente no intentaba reconocer la derrota, Kira Espada comenzó a irritarse. Desde su pareja, Pina Aslan, con quien su porcentaje de sincronización mental había aumentado, se transmitía la sensación de desconcierto. Cuando pensó que la estudiante de primer año de Fridesvide que estaba estacionada en la plataforma contraria, Melida Ángel, quien desde el punto de vista de Kira era claramente insignificante, finalmente admitiría la derrota, ella una vez más levantó su rostro. Estirando su espalda comenzó a verter su mirada hacia su propia formación. Enfrente de su mirada, estaba la atroz figura de su pareja. El joven en uniforme militar cuyos sentidos estaban sellados, estaba siendo golpeado como un costal por las muñecas de cristal que lo atacaban desde todas las direcciones. Era una escena de la que incluso Kira y Pina, quienes eran las que estaban haciéndolo, querían desviar su mira inconscientemente. Ese estudiante de primer año lo estaba mirando fijamente como si hubiera olvidado incluso de pestañear. ¿En qué demonios están pensando esos dos? Con una sensación como si observara algo de naturaleza desconocida, un sudor frío corrió por la espalda de Kira. No has tenido suficiente. Tu querida pareja va a salir muy lastimado, ¿sabes? Mientras gritaba con enojo, Kira fue consciente de que ella misma también estaba siendo acorralada de la misma manera. Porque, por más que lo golpeara, no sentía que pudiera derrotar a ese joven de uniforme militar. Su oponente estaba parado sin moverse. Sus piezas lo golpeaban tanto como quería. Apuntando a sus partes vitales tanto como quería. Pero sin relación a eso, en el momento en que era golpeado por las armas de cristal, su alto cuerpo no se movía. Incluso si era golpeado por un fuerte golpe, solo se estremecería un poco, de ninguna manera se estremecería hasta la raíz de su cuerpo. ¿Qué tan alto es el estado de ese hombre? Kira estaba horrorizada de tal oponente que no podía ver ni escuchar. ¿Lo estaba lastimando? ¿El daño se estaba acumulando? No podía establecer nada de eso. ¿Cuánto tiempo debería continuar golpeándolo para derrotar a ese monstruo? Ni siquiera podía imaginarlo. Y entonces, para Kira, como candidata que apuntaba al trono de la Luna Lumiere, esa situación estaba trabajando en una dirección desventajosa. Las estudiantes en las gradas que poseían el derecho a votar, palidecían presenciando ese triste estado de estancamiento. Como si no pudieran soportarlo más, estaban intercambiando opiniones con sus amigas alrededor. ¿No está exagerando? Me pregunto por qué Melida Sama no se retira. Si sigue así, Kufa Sama realmente va a salir herido. ¿Tanto quiere el título de Luna Lumiere? También Kira Sama, estaría bien que tuviera un poco más de consideración, ya deberían de detener este encuentro, ¿no? ¿Por qué la directora está guardando silencio? Miren tranquilamente, ustedes. Una de las instructoras de combate hizo callar a los alrededores con una voz varonil incluso siendo una mujer. Ninguno de las dos se ha rendido. Eso es todo. Pero, ante las miradas frustradas de las estudiantes que fluyeron en su dirección, Kira apretó sus dientes. Si esto seguía así, incluso si ganara el encuentro, en lugar de aumentar sus votos tendría el efecto contrario. ¿Por qué no te retiras rápidamente, Melida Ángel? Si es así, el hecho de que ya no tienes ninguna oportunidad de victoria, visualmente. Y absolutamente. Haré que lo entiendas. Pina. El rugido de Kira resonó, y la chica Pina que estaba al pie de la plataforma levantó su rostro con un sobresalto. Su miedo y ansiedad se le transmitió. Estaba llena de inquietud ante a esa batalla que no parecía terminar nunca. Las estudiantes en las gradas estaban iguales. Una conclusión caballeresca ya era imposible, si es así yo, como alguien abrumadoramente fuerte, solo tengo que reinar sobre esta batalla y tomar los votos por la fuerza. Déjame terminar con esta batalla. Sigue mi voluntad. Ante la declaración decisiva de Kira, Pina también tensó su expresión. Su grado de sincronía mental ascendió una última vez y los pensamientos de Kira fueron transmitidos directamente hacia los doppels. Las muñecas de cristal que rodeaban a Kufe tomaron distancia como si hubiese estado concertado. 4 se movieron por los alrededores pateando el piso simultáneamente.
Primero golpearían con fuerza su cabeza desde los 4 lados, arrastrando hasta el suelo al enemigo por cualquier medio. Después de eso, ensartarían todo su cuerpo y lo levantarían por el aire, arrastrándolo por el jardín hasta Melida, quien vigilaba desde la plataforma, haciendo que se rindiera. Diferente de Kira, quien era una estudiante de Deutriche, Melida era una estudiante de Fridesvide. En el caso de que pensara continuar su vida estudiantil en esta academia de ahora en adelante, y tomando en cuenta también la valoración de las estudiantes de los alrededores, seguramente notaría rápidamente cuál sería el mejor juicio. Como si mutilara la parte débil de su corazón, Kira rugió. Aplástenlo. Las mascotas de cristal aceleraron simultáneamente. Cada una levantó su arma al mismo tiempo. Acercándose a Kufe desde las 4 direcciones, su distancia se redujo hasta un paso. Frente a la atroz escena que les esperaba, las estudiantes de las gradas dejaron escapar un grito y cubrieron sus ojos. Y entonces, Melida, quien estaba en la plataforma contraria. Hasta el final, continuó mirando a su pareja. Asterisco Bakid-din. Asterisco. Un sonido agudo y severo como ninguno hasta ahora resonó. Por un instante, el silencio envolvió el jardín. Los ecos del sonido fueron reverberando hasta lo alto del cielo. Las estudiantes que habían cubierto sus ojos quitaron sus manos y contuvieron el aliento. Los pies de Kira, quien vio lo mismo, inconscientemente retrocedieron 2, 3 pasos. No puede ser. Kufe no fue derribado. Dando un paso desde su posición erguida y al mismo tiempo que tomaba una postura de medio lado, liberó un golpe con su puño derecho. La cabeza de la muñeca de cristal, acercándose desde el frente, fue pulverizada por un contraataque. Las armas que fueron osciladas desde las otras 3 direcciones, se superpusieron en el punto de interjección y ninguna alcanzó a su objetivo. La muñeca de cristal, cuya cabeza había sido destruida, se derrumbó sobre el suelo. Retirando su puño desde el cúmulo de cristal, Kufe dijo: «Los memorice». Justo después, todo su cuerpo se movió como un relámpago. Las más de 300 estudiantes que estaban en los asientos para espectadores, sin excepción, se olvidaron de respirar y sus ojos fueron cautivados por lo que ocurría en el jardín. El joven de uniforme militar, con una venda en sus ojos y con las manos vacías, hermosamente hasta el punto de tragar el aliento, estaba pulverizando las muñecas de cristal. Alejando con el dorso de su mano las espadas de cristal que venía bajando, pulverizó su mandíbula con un contragolpe usando la postura del oponente, y asimismo arrojó la parte de su cabeza hacia el alto cielo. Pateó rítmicamente a las 2 que se acercaban al mismo tiempo desde la izquierda y la derecha, y con una patada giratoria final, con su talón que regresaba aplastó la cabeza de cada una. Mientras agitaba el dobladillo de su uniforme militar danzando acrobáticamente, las 3 que quedaron envueltos en sus ataques se rompieron al mismo tiempo. Las estudiantes que se quedaron sin palabras, finalmente recuperaron su voz. ¿Qué es esto? El efecto del veneno se acabó. No, no es sí. Mientras hablaba ligeramente rápido, la instructora inclinó su cuerpo hacia adelante. Hasta que beba el antídoto, el veneno no se irá. Él aún no debería poder ver ni escuchar nada. Si es así, ¿por qué puede realizar técnicas como esas? Alguien está haciendo el reemplazo de sus ojos, Ángel. La instructora envió una mirada hacia una de las plataformas en el jardín. La hermosa chica de cabello rubio que estaba allí parada continuaba mirando hacia lo que estaba bajo sus ojos con una mirada que contenía la misma determinación que antes. Incluso siendo una de sus estudiantes, la instructora sintió un ligero miedo ante su figura. Este era su objetivo. El patrón de ataque de los doppels son solo 3 tipos. Ese negro con sus sentidos al ser golpeado y Ángel con su vista, analizaron el comportamiento del enemigo y los enlazaron uno a uno. Quizás, están dialogando a través de sus pensamientos. Algo así es posible. Por supuesto, no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Para ello no es suficiente solo analizar las acciones del enemigo. Al mismo tiempo, si no se puede comprender completamente el espacio de la pareja, no podrá moverse para un contraataque. No es algo que puedas hacer con una relación de confianza promedio. Mientras la parte final de su oración temblaba, la instructora añadió con una pequeña voz: «Esos 2 claramente parecen como si estuvieran confiándole incluso su vida al otro». Como para extinguir esa voz, el sonido del cristal rompiéndose resonó. Dentro de la oscuridad, Kufe estaba manipulando todo su cuerpo confiando solo en los pensamientos de Melida. Desde el frente, ladrón, patrón de ataque 2.
Desde la derecha a 45 grados, cazador, patrón de ataque 1. En 0,4 segundos, un aventurero con patrón de ataque 3 desde la izquierda a 94 grados, cada vez que sus pensamientos destellaban en su mente, la figura del enemigo invisible afloraba vívidamente en la oscuridad. Al balancear su puño siguiendo esa imagen, la escasa reacción que se transmitía a su piel, le enseñaba que no existía discordancia en su conexión con Melida. Repentinamente, sintió como si todo su cuerpo fuese acariciado por una ola. Mientras trataba de descubrir lo que era, sus manos no descansaron ante las imágenes de los enemigos que lo atacaban sin pausa. Ahora que el 90% de sus sentidos estaban sellados, movió su pierna confiando solo en su instinto, experiencia y sentido del balance absoluto que impregnaba su cuerpo. Su tibia, pie y talón, patearon lejos las sombras de sus enemigos y justo después de ejecutar una patada giratoria hacia atrás, otra vez una sensación de oleada acarició todo su cuerpo. Kufe, entonces, lo notó. Estos son aclamaciones, un fervor hasta el punto de sacudir la tierra envolvió las gradas. Observando la figura del joven que aplastaba unilateralmente al ejército enemigo con sus ojos cubiertos, las estudiantes de Friedesvide y las estudiantes de Autriche, sin distinción, estaban enviando grandes ovaciones. La abrumadora brecha en poder de ataque en un instante se redujo a cero. Liga destruyó los dos últimos doppels restantes al mismo tiempo con un puño de revés desde la izquierda y la derecha. Las ovaciones aumentaron aún más. ¡Ah! 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 Ante los violentos ataques del enemigo parecido a un monstruo, las rodillas de Pina, quien era la piedra angular del ejército de Kira, comenzaron a temblar en el momento en que la mirada de Kufe oculta por la venda se dirigió hacia ella, desde su garganta se escapó un pequeño «Jai». Kufe, apuntando a la formación principal del enemigo, comenzó a caminar, al tercer paso su balance se derrumbó y su rodilla cayó al piso. Desde la audiencia se escuchó un «ah». No puede caminar derecho así. En ese estado, es comprensible. Las charlas de la audiencia llegaron a sus oídos y Kira, quien había estado abrumada, nuevamente volvió en sí. Cálmate, Pina. Aún tienes la ventaja, cuando lo dijo, en ese momento. Un sonido de sprint corrió por el pie de la plataforma. Un doppel emoticono cara molesta cazador ardiendo en llamas azules saltó desde una sombra y golpeó la espalda de Pina. Dejando escapar un grito de «Kia», ella cayó al piso. Mirando eso, Kira finalmente se quedó sin palabras, aterrada. Le quedaba un doppel. Desde la espalda de la colapsada Pina, el cazador y desde el frente Kufe con su venda agitándose, se acercaron. Pina levantó su rostro y así sobre su trasero y sin lugar a donde escapar comenzó a temblar. Los dientes de Kira crujieron. Y como si lo estrujara desde el fondo de su corazón, sus amargos pensamientos gotearon desde sus labios. Me rindo. Hasta allí. El encuentro terminó. La directora Bramanger hizo reverberar su hermosa voz como una cantante y la orquesta estudiantil tocó sus fanfarrias a gran volumen. Entonces, las gradas, como si explotaran, quedaron envueltas en aclamaciones. Sensa. En ese instante, Melida bajó corriendo de la plataforma con una expresión distorsionada. Cortando directamente a través del jardín, corrió con todo su corazón hasta los pies de la plataforma del lado de su oponente. Tal vez porque sus pensamientos se transmitieron, Kufe se sentó duramente en el piso liberando su tensión. Melida se arrojó a él, abrazándolo en esa misma postura. Sensa. 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 Abrazó su cabeza como un tesoro, pero no hubo reacción. Criste, quien llegó corriendo desde fuera del jardín, presentó una pequeña botella llena de líquido frente a los ojos de Melida. El antídoto. Melida inmediatamente lo recibió y quitó el corcho. Si nadie hubiera estado viendo, probablemente se lo hubiera dado boca a boca. Con su rostro así de cerca, puso la boca de la botella en los labios de Kufe. Conteniendo su impaciencia, lentamente la inclinó, e inmediatamente el contenido de la botella quedó vacío. Melida envolvió sus brazos como si lo abrazara y retiró la venda de sus ojos. Cuando miró su rostro de cerca, en sus ojos tranquilamente abiertos se encendió una hermosa luz. Torciendo sus labios audazmente, él sonrió. Vaya, vaya, tu belleza no se desperdiciará por esas lágrimas. Sensa. Melida, olvidando que toda la academia estaba mirando, se abrazó con fuerza al cuello de Kufe. Ante esa escena, las estudiantes en las gradas dejaron escapar un suspiro embelesado. Kufe, aunque preocupado, le
Regreso suavemente el abrazo. Una persona a la que no le gustó esa escena como la de un famoso cuadro, saltó desde los asientos para espectadores. Debe haber algún error. Era Osello. Recogiendo de camino la bandeja llena con veneno, dirigió una mirada escéptica hacia la directora y Criste. Con sus ojos y oídos sellados, no debería poder hacer todo eso. Claramente debe haber alguna clase de truco. No, dama. Nosotros el Consejo Estudiantil tomamos la responsabilidad de manejar el veneno. Siendo respondida con frialdad por Criste, quien era una estudiante, la sangre subió hasta su arrugado rostro. Si es así, el efecto del veneno fue muy débil. Gritando, Osello tomó parte del contenido de la bandeja y lo sorbió desde su mano. Sin tiempo para que la Criste la detuviera, lo bebió completamente. 3 segundos después de bajar su mano. Q. Asterisco bata, N. Asterisco cayó de espaldas. Criste, las estudiantes en las gradas, y las profesoras dejaron escapar un grito. Dama Osello. Esto es malo, Osello-san. La directora miró hacia abajo su vergonzoso comportamiento como si fuese lamentable y dijo con un suspiro. Alguien, llévela inmediatamente a la enfermería. Será necesario un antídoto más, ¿no? Viendo irse a Osello, quien fue llevada sobre una camilla, esta vez otra persona vino a criticar. Al igual que en el momento que terminó la primera prueba, quien se acercó hacia la directora, fue Kira Espada, quien otra vez tuvo que resignarse a un resultado reacio. Esto es injusto. Ella no ganó por su táctica, sino gracias al estado de su pareja. Por cómo procedió el encuentro, yo debería ser declarada ganadora. Detente, Kira-san. Quien la amonestó no fue la directora Bramanger ni Criste. La líder de la Asamblea General del Instituto para Chicas Sainte Autriche, Ney Tormenta, se mostró desde la puerta que conectaba al interior del palacio. Como era de esperar, ante la amonestación de una persona inesperada, incluso el príncipe retrocedió. El líder. ¿Ya olvidaste lo que dijo la directora? La batalla de selección no es un enfrentamiento donde solo se gana y se pierde. ¿Realmente puedes jurar ante todos los que están aquí que luchaste justamente? Además que tú y Pina-san tuvieran un potencial equivalente al de ellos, me pregunto si el resultado no hubiera sido el mismo. Finalmente, Kira guardó silencio. Ney agregó mientras sacudía la cabeza. Al menos para mí es imposible. Después de eso, esta vez Ney se arrodilló frente a Melida, quien tenía lágrimas brillando en sus ojos, y tomó sus manos. Lo siento, Melida-san. Perdona mi grosería en la oficina de la directora. Inconfundiblemente, eres una rival del Instituto para Chicas Sainte Autriche. Mereces que luchemos con todas nuestras fuerzas, candidata a Luna Lumiere de la Academia para Chicas Saint Friedesvide. Ney se puso de pie, se retiró un paso y aplaudió fuertemente. Las estudiantes de Autriche en las gradas siguieron su ejemplo y, como una ola que se expande, todas las estudiantes aplaudieron fuertemente, bendiciendo a la ganadora de la segunda prueba. Melida bajó la mirada pareciendo tímida y en sus ojos otra vez brillaron lágrimas. Ya que aún estaba sentado, Kufe puso fuerza en sus piernas como para hacerla ver mejor. Pero, a medio camino perdió el balance y cayó nuevamente. Melida lo llamó pareciendo preocupada. ¿Sensa? No hay problema. No hay daño, es solo el veneno que queda en mi cuerpo. La directora, quien estaba escuchando su charla, asintió con un pequeño movimiento y le envió una señal a Criste. Chanson-san. Lleva a Vampir-san y Aslan-san a la enfermería. Cierto, Ángel-san y Espada-san, ustedes por favor quédense aquí. Después de esto, el resumen de la tercera prueba será presentado a todas las estudiantes. No hay daño en que ustedes también lo escuchen, para que preparen su corazón, ¿no es así? Después de todo, la siguiente finalmente será la prueba final. Melida y Kira cruzaron sus miradas de manera natural, pero, con un fun, Kira desvió su rostro. A continuación, Melida agarró el brazo de Kufe pareciendo renuente a separarse de él. Sensa, no hagas esa cara, regresaré inmediatamente. Por favor, escucha la historia de la directora en mi lugar. Después de decirle eso, Kufe se levantó cuidadosamente y se dio la vuelta. Siguiendo la guía de Criste. Comenzó a caminar y mientras era bañado por las ovaciones y aplausos de las estudiantes cuya emoción aún no se enfriaba, dejó el patio del Palacio Mundo de Cristal. Yo me siento mareada cuando Kufe arribó a la enfermería, allí ya había un invitado.
con un reluciente cabello rojo, ropa fascinante y un cuerpo delgado Como una modelo, era Rossetti Prickett. Ella, quien era la pareja de Elise, ya había experimentado la segunda prueba un paso por delante y seguramente estaba siendo atendida aquí. Teniendo un estado mental como el de un camarada, cuando miro en su dirección levanto su mano con un buen trabajo. Sin embargo, su semblante era malo hasta el punto que ese simple gesto parecía fastidioso. Buen trabajo. ¿Estás bien? No mucho yo, tengo una constitución que hace que los medicamentos sean demasiado efectivos, y por el doble golpe de un veneno fuerte y la medicina para neutralizarlo, quedé mareada al parecer. Mientras hablaba con agotamiento, repentinamente miro hacia arriba con una mirada de sospecha. Dicho eso, ¿por qué pareces tan tranquilo? Estoy acostumbrado a los venenos. ¡Qué injusto! Incluso si decía que era injusto, Kufe no podía hacer nada. Dicho eso, ya que sabía que cuando hablaba así solo estaba haciendo un berrinche, no se lo tomo con seriedad. En su reemplazo, se movió a un tema diferente. ¿Cómo fue la prueba de Elise Sama? Ganamos, pero, estratégicamente se sintió de unos 5 puntos. Ya que parece que los aplasto usando mi alto y estado, no sé qué tanto efecto tendrá en la votación. ¿Es así? En ese momento, la entrada a la enfermería repentinamente se volvió ruidosa. Dama Osello, permanece acostada un poco más, no, está bien así. Yo, tengo confianza en mi salud. Era Osello con su cabello blanco ligeramente alborotado. Incluso mientras se tambaleaba un poco, se marchaba de la enfermería sacudiéndose a la monja. Mirando su espalda similar a una pequeña rama soplada por el viento, el corazón malicioso dentro del pecho de Kufe levantó su guadaña. Cuando se dio vuelta con pasos ligeros, Rossetti en su espalda lo llamó con una voz extrañada. Espera, ¿qué piensas hacer? Después de responderle con una sonrisa sin palabras y mientras mataba el sonido de sus pasos, salió hacia el pasillo. Justo como esperaba, Osello tenía una mano en la pared y su condición parecía ser mala. Estar sufriendo por él. Veneno que ella misma había tomado era asombroso. Mientras contenía su risa, Kufe se acercó caminando. ¿Te doy una mano, dama Osello? Osello se volteó sin palabras y como reemplazo de su voz que no salía, lo miró con una mirada llena de maldiciones. Kufe se esforzaba más y más para contener su risa. Cielos, ¿viste la dirección de Melida Ojo-sama de antes? Los aplausos y ovaciones desde las gradas. ¿No te recuerda claramente algo de ese momento? Vamos, sucedió en el torneo público del semestre anterior. También en ese momento Ojo-sama atrajo la mirada de los espectadores con una actuación que nadie esperaba. Todos los que vieron su valiente figura estaban tan agitados que perdieron la compostura. Cállate. El estruendoso grito de Osello resonó. En el momento en que Kufe controlaba su voz y su risa al mismo tiempo, ella levantó aún más su tono. En serio, ya seas tú, Melida Sama, o esas chicas Alacha y Kira de esa otra academia. Son realmente insolentes y desagradables. Deberían entregarnos obedientemente la corona de la Luna Lumière. Si hubiera sabido que esto sería así, solo debería haber grabado Elise Ángel en el vitral. En ese instante, los pensamientos de Kufe se congelaron. Al mismo tiempo, Osello cubrió su boca. ¿Debería haber grabado Elise Ángel? Entonces, ¿fuiste tú? Como para presionarla, Kufe preguntó. El que soltará una frase como esa, en esta academia solo significa una cosa. Infiltrarse en el Palacio Mundo de Cristal y cambiar el vitral para hacer que ambas Ojo-samas participaran en la batalla de selección. ¿Todo fue tu plan? Osello no respondió directamente. Simplemente resopló por su nariz. Elegir una representante dejando de lado a Elise Sama es tremendamente irrespetuoso. Las estudiantes de esta academia deberían saber muy bien qué tan excepcional es el nombre que Elise Sama carga. Espera, lo de ahora, es verdad. Ante la voz de un tercero que se escuchó repentinamente, Kufe y Osello se giraron al mismo tiempo. Mientras colocaba su mano en la puerta de la enfermería, los ojos de la tutora privada de cabello rojo estaban abiertos ampliamente con sorpresa. Quizás se había acercado a ver la situación porque estaba preocupada. Con una expresión que decía que le era difícil de creer, sacudió su cabeza varias veces. Osello-san, lo he pensado desde antes, pero, tu manera de hacer las cosas está equivocada. ¿Cuánto crees que lastimó a Elise Sama que la pusieran como candidata de manera irrazonable? ¿Cuánto crees que hizo sufrir? ¿A las chicas de la academia? ¿No lo sabes? Una chica lloró por ello. Como era de esperar, Osello no sentía nada de culpa. Kufe también recordó nuevamente las lágrimas de Melida en ese balcón y filtró un suspiro. No solo eso. La trampa puesta en la ropa en la primera prueba, la filtración de nuestra estrategia Akira Sama y las demás, también fue trabajo tuyo.
Al estar compartiendo constantemente los pensamientos de Melida, lo sabía. Nate también lo había dicho, pero en el encuentro de antes, Kira, quien era el oponente sin ninguna duda, conocía su estrategia con antelación. Alguien le había transmitido detalladamente la táctica de Melida, desde la conformación de su ejército hasta su plan de marcha. No obstante, ante eso Osello levantó sus cejas. No me estés culpando falsamente. Yo no cometería un acto tan cobarde como ese. Sensas, solo por ahora permitiré sus insolencias, pero, piensen bien en su propia posición. ¿Qué pasará si intentan investigarme? Dense cuenta. Además, ya lo verán. En la tercera prueba que sigue, su fortuna no continuará así por siempre. Reafirmando violentamente mientras resoplaba por su nariz, Osello se dio la vuelta. Mirando su espalda como una rama seca que se distanciaba, los jóvenes tutores solo pudieron mirarse entre sí pasmados. ¿No fue ella quien realizó el sabotaje? Entonces, ¿quién? ¿Acaso Madia? ¿U otra persona más? No, en primer lugar, no está limitado a qué dama. Osello esté diciendo solo la verdad. Los pensamientos de Kufe terminaron en un caos. El aullido dejado por el viejo cuervo, siguieron pegados a su oído. Su fortuna no continuará así por siempre. Kufe no pudo evitar sentir como si ese vestido completamente de negro que se escondía en algún lugar de esta academia, susurrara pidiendo prestado la sombra de la anciana.